la República. Le damos la cordial bienvenida al doctor Javier Zúñiga, consultor y analista en temas económicos, siempre agradecidos por la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Zúñiga, muy amable. ¿Cómo está, José? Y es un placer y un honor siempre estar con usted. A ver, ayer el gobierno ha dictado una serie de medidas diferenciadas de acuerdo a los niveles de riesgos en departamentos o en regiones, ¿no? ¿Qué efectos esto puede tener en la economía, ¿no? Estas medidas que ha adoptado en las últimas horas el gobierno con el propósito, indican, para frenar el avance del COVID-19, ¿no? Pero, de una otra manera, la restricción horaria, de una u otra manera, va a tener una afectación. ¿Cómo está analizando en el plano económico usted estos temas? Bueno, las medidas que toma el gobierno son fundamentalmente para tratar de hacer frente pues a la pandemia, ¿no? Es evidente y está dicho por la propia ministra de Salud que nos encontramos inmersos en una segunda ola. Las cifras estadísticas muestran un incremento en el número de infectados, un incremento en el número de fallecidos, y es por eso que toman un conjunto de medidas moderadas en función a cada una de las regiones. ¿Cuál es la afectación? Fundamentalmente yo creo que va a todas aquellas actividades que se realizan durante la noche. Afecta de manera directa, por ejemplo, a los restaurantes, porque los toques de queda en algunas partes se conservan a las 11 de la noche, pero en otras partes empiezan a las 7 o 8 de la noche. Por lo tanto, yo creo que afectan al sector servicios, que están casinos, gimnasios y fundamentalmente de restaurantes. En algunas zonas, en el caso de los restaurantes, reducen el aforo hasta un nivel de un 40%. Eso evidentemente va a afectar de manera inmediata a las actividades de los restaurantes, pero creo que el resto de actividades productivas continuarán, y las personas que trabajan en los turnos de noche tendrán que utilizar los permisos que se usaban antiguamente o se usaban durante el periodo de aislamiento para continuar la actividad productiva. Ahora, el otro aspecto es cuando ayer el presidente explicaba que se ha tomado en cuenta las zonas consideradas zonas de alto riesgo, riesgo alto o muy bajo, ¿no? O moderado, ¿no? De una u otra manera, el enfoque es para tratar, ¿no?, de generar situaciones focalizadas, ¿no? Pero en el plano macro, por ejemplo, en el sector turismo, ¿cómo afectan estas medidas, doctor Zúñiga? Ya conversaba hace 15 días con usted, y la preocupación es que uno de los sectores más afectados sea el sector turismo, ¿no?, que genera gran cantidad de empleo. Pero también hay actividades que recientemente retomaron sus actividades, valgan la redundancia, como el caso de los casinos o tragamonedas, como el caso de los gimnasios, ¿no? También no hace mucho que han reaperturado todo un otro conjunto de actividades que ahora están disminuyendo sus aforos, ¿no? Sí, y es evidente que la afectación al sector turismo es directo, ¿no? Porque primero que no hay ingreso de turistas desde el exterior, ¿no? Se congela o se continúa con la decisión de no recibir vuelos procedentes de Europa, ¿no?, hasta finales del presente mes. Entonces la posibilidad de recibir turistas de otros países es bastante baja. Lo que también se corta es lógicamente el turismo local, el turismo hecho por nosotros, los propios peruanos, pero la afectación al turismo es evidente. Si uno hace un análisis menudo de las medidas, dependiendo de las zonas, los aforos, por decir algo, en restaurantes son de 60, 50 o 40%. Yo no creo que
un restaurante pueda resistir, ¿no?, con un nivel de aforo del 40% y adicionalmente sin poder trabajar durante las noches. Entonces, yo creo que es una fuerte pega al sector turismo. Entiendo que primero es la salud, segundo es la economía, pero ciertamente por más que ellos se habían implementado con las medidas, ¿no?, de biosalubridad, el aforo se reduce, y con un aforo menor y con un toque de queda que empieza más temprano, desde las 7 de la noche en algunas zonas, otros a las 8, otros a las 11 de la noche, determina evidentemente que pueda colapsar y en algunos casos desaparecer algunos restaurantes que no van a poder hacer frente a la actividad económica, ¿no? Y aquí nos encontramos frente a otro tema, el impacto en el empleo, ¿no? ¿Qué impacto van a tener estas medidas justamente en la captación de empleo, no? Ciertamente, ¿no? Prácticamente la actividad de la nocturna o la actividad de la cena de los restaurantes se elimina. No se puede ofrecer cena pues hasta las 7 de la noche o hasta las 8 de la noche, si se puede ofrecer hasta las 11. Entonces la afectación al sector empleo es definitivo. De la misma manera en el caso de los casinos y de la misma manera en el caso de los gimnasios. Entiendo la decisión de los gestores del gobierno, ¿no? Primero es la salud y luego la economía, pero la afectación a estos tres rubros es directa y en algunos casos podría ser hasta fatal, ¿no? Ahora, es decir, que pudieran irse a la quiebra, ¿no? ¿Esas medidas, doctor Javier Zúñiga, pueden alterar en algo las proyecciones macroeconómicas que han sido trazadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, también el Banco Central de Reserva, que calculan un crecimiento en el país del 10%, ¿no? Pero, naturalmente, estas variables de una u otra manera podrían tener alguna incidencia, ¿no? Yo creo que incidencia tendría, pero no son aquellas variables fuertes que determinan la valorización del Producto Bruto Interno. Si hubiera sido un aislamiento total que incluye, por ejemplo, el sector minero, el sector pesca, el sector agrícola, el sector agroindustrial, sí le diría de que la situación se complica. Ayer se escuchaba declaraciones del presidente del Banco Central y del ministro de Economía, y decía que dos son las razones que podrían afectar el PBI del 2021. Uno, la pandemia, y dos, las decisiones populistas del Congreso. Por lo tanto, la pandemia no puede afectar de manera decisiva el resultado, ¿no?, que, como tú bien dices, podría estar alrededor de un 10%. Estos sectores tienen una representación menor, podría afectar pues en medio punto, ¿no?, el desenvolvimiento del PBI, pero lógicamente, si es que no se corrige el tema de la pandemia, si estamos encerrados y no recibimos turistas, ¿no?, evidentemente el sector turismo en general sí puede tener alrededor de un punto y medio en la totalidad de ingresos para poder conseguir ese 10% en todo el 2021, ¿no? ¿Y qué gravitación desde el punto de vista económico pueden tener las elecciones de abril próximo, ¿no? Conocer quién va a ser el próximo presidente en los siguientes años en el Perú. La verdad de que no tiene una gravitación trascendental, ¿no? Yo recuerdo mucho que antes de 1985, cuando se producía un proceso electoral, el tipo de cambio entraba en una situación, ¿no?, de movimiento y se depreciaba evidentemente el sol con respecto al dólar. Desde 1990 en adelante no ha vuelto a ocurrir
que se afecte el comportamiento del tipo de cambio. Pero la pandemia es tan fuerte, ¿no? Y las decisiones del populista del Congreso afectan tanto a la economía que son las principales variables. Y la variable que corresponde a la determinación del presidente de la República no es una variable tan trascendente para la corrección de un PBI que podría estar alrededor de un 10%, ya que el año pasado estuvimos alrededor, creo yo, de un 11.5, 11% negativo. Por lo tanto, los dos ingredientes más importantes se encuentran ubicados en la corrección de la pandemia, y cuando hablo corrección de la pandemia, en el tema de las vacunas, de tratar de que las vacunas lleguen antes de tiempo, porque si estuviéramos vacunados, gran parte de los peruanos, no, ciertamente la segunda ola o la tercera ola pasa a otro momento, ¿no? Y lógicamente las decisiones del Congreso que podrán dar cualquier tipo de decisión populista hasta el 28 de julio del presente año. Ahora, ese 10% proyectado para el presente 2021 está sostenido fundamentalmente por una capacidad de ejecución óptima en cuanto a inversión pública, ¿no? ¿Qué pasa si esto falla? Bueno, en todos los países del mundo, a raíz de la pandemia, no pretender de que el inversionista privado salga adelante en este comportamiento de pandemia no se ha dado. Y todos los países, hasta desarrollados, ¿no?, y emergentes, han aplicado programas, ¿no?, del sector público para de esa manera inyectar recursos a la economía. Tiene que necesariamente haber una presión desde parte del Ejecutivo sobre el gobierno central, sobre los gobiernos regionales y los gobiernos locales para que se realicen obras. Recursos hay, tienen que realizarse esas obras y es la única alternativa. Pensar en inversión privada en estas circunstancias es muy difícil. Pensar en que un fondo de inversión venga al Perú para colocar 4.000, 5.000 millones de dólares en una empresa minera es muy difícil. Las circunstancias no lo permiten. Por lo tanto, lo único que queda es presionar desde el Ejecutivo para que los gobiernos regionales y locales cumplan con sus metas de corrección del déficit de infraestructura, es decir, gastar como inversión local. No hay otra. Muy bien, mi estimado doctor Javier Zúñiga, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día. Igualmente, don José, muchas gracias por la invitación. Gracias.